Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos, los dramas y por supuesto, los romances más jugosos del mundo del entretenimiento turco. Soy su anfitrión, estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Hoy prepárense para un vídeo que va a encender todas las alarmas. Tenemos drama, tenemos secretos, tenemos Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y sí, amigos, el título lo dice todo. Hande Erçel confesó a Kerem Bürsin: no puedo decirle esto a tu madre, madre mía. ¿Qué es lo que Hande no podía decirle a la madre de Kerem? ¿Qué misterio se esconde detrás de esta confesión explosiva? Les prometo que vamos a sumergirnos en este tema a fondo, explorando cada detalle, cada rumor, cada pista que hemos encontrado. Vamos a analizar las fuentes, a repasar la historia de esta pareja icónica, y a descubrir qué podría haber estado detrás de esa frase tan enigmática. Antes de que empecemos, y porque sé que les encanta estar al día con todo lo que sucede en el mundo de las series y la farándula turca, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún chisme. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo para que más gente pueda disfrutarlo. Suscriptores y likes son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido increíble para ustedes. Así que suscríbanse, activen la campanita y denle like. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí, a lo que vinimos. Empecemos por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quiénes son? Bueno, para los que aún no los conocen, son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos por su talento, su belleza y por supuesto su química. La historia de amor entre Hande y Kerem comenzó en el set de la serie Senkal Kam. Ahí, la chispa entre ellos fue instantánea. La serie, que contaba la historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, se convirtió en un fenómeno global, catapultando a la fama a ambos actores. Y lo más importante, la ficción se convirtió en realidad. Después de meses de especulaciones y rumores, Hande y Kerem confirmaron su relación. Las fotos en las redes sociales, los besos robados, las declaraciones de amor, todo confirmaba que lo suyo iba en serio. Los fans del mundo entero enloquecieron. Eda y Serkan, juntos en la vida real. El sueño hecho realidad. La pareja se veía muy feliz y su amor parecía ser auténtico. Recuerdo ver entrevistas donde hablaban el uno del otro con tanta admiración y cariño. Kerem siempre elogiaba la profesionalidad y el encanto de Hande y ella, a su vez, lo describía como un hombre increíblemente inteligente y divertido. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos queríamos. Ahora bien, la frase que desencadena todo el misterio de nuestro vídeo: Hande Erçel confesó a Kerem Bürsin: no puedo decirle esto a tu madre. ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿En qué contexto se dijo? La frase y la noticia en general surgió de varios medios turcos, tanto de prensa escrita como de portales digitales. Es importante señalar que, al ser información no confirmada por los propios protagonistas, debemos tomarla con cautela, pero aún así, es interesante analizarla. Los rumores apuntan a que la confesión se produjo en un momento de tensión o de conversación íntima entre Hande y Kerem, posiblemente relacionado con algún asunto familiar. Las especulaciones son muchas. Algunos medios sugieren que Hande podría haber tenido algún problema con la madre de Kerem, quizás por diferencias culturales, por opiniones sobre su relación o por algo más personal. Otros apuntan a que Hande pudo haber dudado en compartir un secreto con la madre de Kerem por respeto a su privacidad, o porque la información podría haber generado conflictos. Imaginen por un momento la situación: Hande enfrentándose a una conversación delicada con Kerem. Quizás preocupada por no herir los sentimientos de la madre de Kerem. Sintiéndose incómoda. Probablemente la frase «no puedo decirle esto a tu madre» fue pronunciada en medio de una discusión, en un momento de vulnerabilidad. Lo que es más intrigante es que esta frase implica que Hande tenía una información que Kerem ignoraba y que de alguna manera estaba relacionada con su madre. ¡Qué misterio! Para comprender mejor el contexto, debemos recordar que la relación entre Hande y Kerem, aunque fue muy mediática, no fue exenta de obstáculos. Como cualquier pareja en el mundo del espectáculo, tuvieron que lidiar con la presión mediática, los rumores y las expectativas de los fans. Otro punto importante a considerar es la cultura turca, donde la familia juega un papel fundamental.
El respeto por los mayores, y especialmente por los padres, es algo muy arraigado en la sociedad turca. Por lo tanto, cualquier conflicto o malentendido que pudiera haber surgido entre Hande y la madre de Kerem, habría tenido un impacto significativo en su relación. No olvidemos que por mucho amor que se tengan dos personas, las relaciones familiares pueden ser complicadas. Y cuando se trata de una relación tan expuesta como la de Hande y Kerem, cualquier problema se magnifica. Si analizamos la cronología de los acontecimientos, la relación entre Hande y Kerem terminó en 2022, tras 1 año y medio de noviazgo. Los rumores sobre el fin de la relación fueron numerosos, pero nunca hubo una confirmación oficial de los motivos. Se habló de agendas incompatibles, de diferencias irreconciliables y de la presión mediática. Pero, ¿podría haber tenido algo que ver este secreto, esta información que Hande no podía compartir con la madre de Kerem? Es posible que ese secreto, cualquiera que fuera, haya influido en la dinámica de la relación. Tal vez generó tensiones, desconfianza o simplemente un distanciamiento emocional. Es una especulación, claro, pero es una posibilidad que debemos considerar. Otro factor que no podemos ignorar es la influencia de las redes sociales. Hande y Kerem, como figuras públicas, estaban constantemente expuestos a los comentarios y opiniones de los fans y de los medios. Las redes sociales amplifican los rumores y pueden generar malentendidos y conflictos. Imaginen que se filtran noticias falsas o se malinterpretan situaciones que involucran a la familia de Kerem. Hande, en medio de todo ese caos, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo reaccionaría ante la idea de hablarle a la madre de Kerem sobre algo que podría ser malinterpretado o usado en su contra? En resumen, la frase Hande Erçel confesó a Kerem Bürsin no puedo decirle esto a tu madre, nos abre un abanico de posibilidades. Implica un secreto o una tensión, una preocupación por no herir los sentimientos de la familia. Podría estar relacionado con cualquier cosa, desde un malentendido trivial hasta un conflicto mucho más profundo. Lo cierto es que lamentablemente solo Hande y Kerem saben la verdad. Es importante recordar que a pesar de la especulación, no tenemos evidencia concreta para confirmar que pudo haber ocurrido. Pero el misterio y la intriga están ahí, y eso es lo que hace tan apasionante el mundo del espectáculo. Es por eso que este tipo de noticias, aunque no sean 100% verídicas, nos dan una idea de las complejidades que tienen las relaciones de las celebridades. Siempre hay más de lo que se ve a simple vista. Continuemos con el tema. ¿Qué sabemos sobre la relación de Hande con otras suegras en el pasado? ¿Cómo se comportó en otras relaciones? ¿Dejó alguna vez ver algún indicio de que no se sentía cómoda con la familia de su pareja? La verdad es que en general, Hande siempre ha proyectado una imagen de cercanía y buena relación con las familias de sus parejas. También es importante considerar cómo la madre de Kerem podría haber reaccionado ante la noticia de su separación. ¿Hubo un reproche? ¿Un intento de mediar en la situación? ¿Un comentario desafortunado que generó más distancia entre Hande y la familia? Todo esto son preguntas que solo podemos hacernos, ya que no tenemos acceso a la información privilegiada. Volviendo al presente después de la ruptura, Hande y Kerem siguieron caminos separados. Hande ha tenido otras relaciones, y Kerem también. Sin embargo, los fans siempre los recordarán como una de las parejas más bonitas y queridas del mundo del espectáculo. ¿Cuál es el mensaje de fondo de todo esto? Pues, amigos, el mensaje es que las relaciones son complicadas, sin importar lo famosos que sean sus protagonistas. Las familias, los secretos, las presiones externas, todo puede influir en el curso de una relación. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos explorado el misterio detrás de la frase Hande Erçel confesó a Kerem Bürsin no puedo decirle esto a tu madre, analizando el contexto, las posibles causas y las consecuencias. Hemos revisado la historia de amor entre Hande y Kerem, las especulaciones sobre su separación, y los factores que podrían haber influido en su relación. Es importante recordar que aunque hemos especulado y analizado, la verdad completa solo la saben Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Muchas gracias por acompañarme. Me encantó compartir con ustedes esta historia llena de intriga y drama. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis y debate sobre la vida de nuestros queridos actores. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Creen que hay más en esta historia? ¿Qué opinan sobre la frase de Hande? Déjenme sus comentarios abajo.
Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y ahora, para finalizar, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden suscribirse, activar la campanita y darle like, es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo.